Hola, ¿cómo está? Estamos tratando de adaptarnos a estos días de cuarentena. Estoy acá en el patio de casa tratando de grabar, así que si escucha algún ruido de fondo, no se distraiga, no pasa nada. Estamos todos los que no podemos salir tratando de organizar nuestras actividades para los niños, para que no se aburran dentro de las casas, y los que tienen que salir tratando de tomar los máximos recaudos posibles. El otro día yo recibía unas fotos y unos audios de lugares que se están preparando acá en nuestra zona para atender a eventuales infectados por el coronavirus. Y en el momento cuando yo recibí la foto le dije a la persona, mira, tené cuidado de no reenviar esta información, no sé si me enviaste solo a mí, pero porque eso genera cierto temor. Algunas personas reciben esa información y tienen miedo, se asustan. Tenemos que equilibrar en este tiempo el acceso que nosotros tenemos a la comunicación y a las tecnologías. Yo pensaba que tenemos que tener cuidado los papás de no tener las noticias encendidas mucho tiempo frente a nuestros hijos o de transmitirles a ellos el temor con los medios de comunicación y lo que pasan en las redes. Otros están adoptando el estilo ermitaño en estos días y se desconectaron completamente de la tecnología, se aislaron en sus casas, están viviendo en familia. Tampoco eso está muy bien, porque Jesucristo mismo dijo al Padre en oración que no rogaba que nos quite a nosotros del mundo, sino que nos preserve del mal. Nosotros tenemos que tener contacto con las personas, mostrarles interés, mostrarles nuestro cariño, nuestra preocupación, ocupación en algunos casos también. Así que hacemos bien en ser equilibrados en este punto. Después me fui al mercado ese mismo día y alguien me decía ahí, viste que el pronóstico de los médicos es que mueran en este lugar al menos 100 personas. Yo no le pregunté de dónde él sacó esa información, sí le dije, por eso es muy importante estar preparado para la eternidad, le digo. Y cuando venía a casa, sin darme cuenta, estaba tarareando yo el himno 112 de los himnarios que dice, si Pascual un río, es aquí mi porción. Pero después de tararear este himno, yo pensaba en la historia del hombre que compuso ese himno. Él cuenta la historia que él compuso ese himno en el lugar, en el mar donde ocurrió el accidente que se cobró la vida de sus 4 hijas. Cuando estaba en el lugar, el capitán le dijo, ahí es donde ocurrió el accidente. Este hombre fue al camarote y escribió este himno precioso. Pero yo lo que pensaba es, ¿será que yo voy a tener el mismo tipo de confianza, la misma tranquilidad frente a una tormenta tan grande como la que enfrentó este hombre? Después a la noche me escribía otra persona y me decía, estoy orando, estoy leyendo la Biblia, estoy tratando de tener comunión con Dios, pero tengo miedo. Tengo miedo no solo por mí, sino que tengo miedo por mis hijos, me decía. ¿Qué les va a pasar si yo no estoy para cuidarlos? Entonces yo empecé a pensar, eso es así, nosotros las personas tenemos esa tendencia. Yo me acuerdo que antes cuando viajaba, por ahí viajé en avión, las primeras veces pensaba en mis hijos y decía, ¿qué les va a pasar si me llega a ocurrir algo en el viaje? Después yo me di cuenta de que Dios se ocupa de ellos más que lo que yo pudiera llegar a hacer, obviamente. Pero tenemos preocupación y a veces hay situaciones en nuestras vidas que nos generan dudas, temores e inseguridades. Esto del coronavirus, por ejemplo, está afectando la tranquilidad y la seguridad de muchas personas en todo el mundo. Las autoridades no saben bien qué hacer, algunos países actúan de una manera, otros de otras, y todos nosotros estamos de alguna manera sin saber qué va a pasar más adelante. La fe puede flaquear. Entonces yo me fui a la Biblia. El primer parámetro que encontré en la Biblia es que las personas que han servido a Dios y han sido siervos útiles en sus manos, en alguno que otro momento han tenido alguna duda, alguna lucha espiritual. Y en todos los casos se acercaron a Dios, en los casos que esto ocurrió, se acercaron a Dios con confianza, mostrándole lo que había en su corazón, y Dios las pudo orientar y Dios las pudo afirmar en su fe. Tenemos que ser sinceros con Dios. Si tenemos miedo, si tenemos dudas, temores, tenemos que decírselos al Señor. Y después estaba yo recordando otra canción, una canción que me llevó a una historia bíblica, Mateo capítulo 11, versículo 2 y 3. El mismo relato se encuentra en Lucas capítulo 7, pero vamos a usar Mateo porque ahí hay una expresión que quiero remarcar. Dice Mateo capítulo 11, versículo 2 y 3, y al oír Juan en la cárcel, destacamos esta expresión, Juan estaba en la cárcel, dice, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú el que habría de venir o esperaremos a otro? ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro?
Juan. Juan el Bautista, sí, el mismo que había dicho del Señor Jesucristo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El mismo que había dicho, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. ¿Qué pasó? ¿Por qué la fe de Juan flaqueó? ¿Por qué la fe de Juan entró en crisis, podríamos decir? ¿Por qué? Yo pienso por lo menos dos razones, podríamos decir más, pero por lo menos dos razones. La primera razón de que la fe flaquee, de que la fe decaiga, es cuando hay circunstancias adversas en nuestras vidas. Claro, Juan se había criado en el desierto, con ropas, dice la Biblia, vestimentas de camello, comiendo miel silvestre, comiendo langostas del campo, una vida al aire libre. Y ahora si nosotros vamos a Mateo capítulo 14, se nos dice que Herodes lo había puesto en la cárcel y que lo había atado con cadenas. Las circunstancias de Juan cambiaron radicalmente. ¿Quién de nosotros hubiera pensado que en esta fecha estaríamos como estamos? Cuando hicimos el acto de comienzo de año, jamás nos hubiéramos pensado que las clases iban a ser interrumpidas tan brevemente. Nadie se esperaba esta situación. Los médicos no se esperaban esta situación. Los gobiernos, las administraciones no se esperaban esta situación. Nos agarró de imprevisto. Pero no solo esta pandemia del coronavirus. Hay circunstancias en nuestras vidas. La partida de un ser querido, un accidente, una situación de salud, una situación laboral crítica, que son situaciones adversas, límites que pueden hacer que nuestra fe flaquee. Yo no sé cuál es la circunstancia que está atravesando cada uno, pero sí sé que la Biblia nos dice que a veces en las circunstancias difíciles la fe puede flaquear en nuestra humanidad, en nuestra debilidad. Es lo que puede llegar a ocurrir. Juan, ese hombre fuerte, vigoroso que nosotros lo escuchamos hablando con tanto énfasis a las multitudes, hace poco era popular, ahora está encerrado en la cárcel. Las circunstancias cambiaron, la fe flaqueó. En segundo lugar, yo creo que algo que hizo que Juan flaquee en su fe fue sus expectativas frustradas. Él había dicho de Jesús, ese es el Cordero de Dios. Él había dicho de Jesús, yo no soy digno de desatar encorvado la correa de sus sandalias. Pero él se había imaginado, en su idea, él se había hecho la imagen de un Salvador poderoso que viniera a libertar al pueblo de la esclavitud probablemente. Había hecho otras expectativas de Jesús y parece, por la pregunta que le hace el Señor Jesucristo, que Jesús no estaba respondiendo a sus expectativas. Muchas veces nosotros flaqueamos en nuestra fe porque Dios no está actuando de la manera que nosotros pensamos que Él tendría que actuar. Ahí vienen las preguntas, ¿por qué Dios está permitiendo eso? ¿Por qué Dios permite que yo pase por esta situación? No entendemos. Nosotros creemos que Dios tendría que haber actuado de otra manera. Nuestra fe flaquea. Pero Juan hizo algo correcto. Juan fue a la persona del Señor Jesucristo, no físicamente, pero sí envió a dos de sus discípulos para preguntarle qué era lo que él tenía que hacer, cómo asegurar su fe, su convicción. Y el Señor le responde también de dos maneras, por lo menos, vamos a decir así, en este momento, ¿sí? Lo primero que Juan le dice a los discípulos que vienen de parte de Juan, el Señor Jesucristo le dice a estos discípulos, lo primero es, miren, vayan y díganle a Juan, los ciegos están viendo, los sordos están escuchando, los leprosos están siendo limpiados, los paralíticos caminan, los muertos están siendo resucitados y a los pobres les está siendo anunciado el reino de Dios. ¿Qué es lo que le está diciendo Jesús a Juan y nos dice a nosotros en este momento también? Si nuestra fe puede ser que flaquee. El Señor Jesús le dice a Juan, quédate tranquilo, Dios está obrando. Yo estoy haciendo esto y esto. Dios no solo está obrando, sino que Dios está al control. Dios está obrando y Él es soberano. Él tiene el control de lo que está pasando. Los gobiernos y las economías no saben lo que va a pasar, pero Dios sí sabe. El proyecto de Dios son las almas de las personas. Nosotros nos preocupamos mucho por las cuestiones materiales, por la salud, cuestiones temporales y pasajeras. Pero Dios se ocupa del alma de las personas y Él está interesado en que su evangelio llegue para salvar la vida de los que todavía no han conocido a Cristo como su Salvador y no le han entregado sus vidas. Dios está obrando, Él es soberano. Pero en segundo lugar, no solo eso, se van los discípulos de Juan y el Señor le dice a los suyos, a los que lo rodeaban, le dice una cantidad de características buenas respecto a Juan. Le dice,
Ese es un hombre que fue enviado por Dios. No hay otro profeta mayor que él. Y da una serie de características y de relatos. ¿Por qué Jesús podía hablar tan bien y tan detalladamente de Juan? Porque Jesús lo conocía. Y Jesús y Dios nos quieren decir en este momento también, quédate tranquilo, yo te conozco. Dios no solo nos dice, yo estoy obrando, yo tengo el control. Dios nos dice, quédate tranquilo, yo te conozco, yo me estoy ocupando de vos. La Biblia dice en Romanos capítulo 8, versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas cooperan para su bien. Dios tiene un proyecto para nuestro bien. En esta circunstancia, en este momento de difícil transitar que estamos atravesando todos, de inseguridades, de temores, nosotros tenemos que preguntarnos cuál es el proyecto de Dios para nuestras vidas también. ¿Qué es lo que Dios está queriendo hacer a través de nosotros? Allí en Efesios 2:10 dice que fuimos salvados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Dios no le agarró de sorpresa toda esta situación que estamos viviendo. Nosotros nos tendríamos que preguntar, Señor, ¿qué querés que yo haga en el medio de esta situación? Cuando nuestra fe flaquee, sea por las circunstancias difíciles, sea por nuestras expectativas frustradas, vayamos a Jesús. Él nos va a dar la misma respuesta. Quédate tranquilo. Yo estoy obrando, yo tengo el control. Pero no solo eso, nos va a decir, quédate tranquilo, yo te conozco, me ocupo de vos. Vamos a terminar escuchando una canción de Jesús Adrián Romero que nos habla de esto y nos invita a que cuando flaquee nuestra fe, vayamos a la fuente de nuestra seguridad y de nuestra paz, a Jesucristo. Dios le bendiga.